Entrevista con María Luisa Sosa de la Torre, representante de la organización feminista Olimpia de Coaches. Gracias por continuar con nosotros. Como escuchó, tenemos en la línea a María Luisa Sosa para platicar al respecto de esto que presentó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, que son las reformas en busca de garantizar la igualdad sustantiva. María Luisa, muy buenas tardes. Un placer que platique con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Saúl. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues, ¿qué le parece si empezamos por desglosar un poquito qué podemos entender por esto de garantizar la igualdad sustantiva? Bueno, pues miren, en el año 1974 en México se hizo la reforma del artículo 4 constitucional para hablar de la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, pues solamente quedó ahí establecida en la Constitución a nivel declarativo, es decir, no tenía mecanismos como la hacemos realidad. Entonces tuvimos que ir construyendo toda una serie de instituciones encargadas de ir generando estas posibilidades. Entre ellas, pues podemos mencionar a los institutos, hoy algunas secretarías de las mujeres, a las comisiones primero de equidad, hoy de igualdad, desde el ámbito municipal hasta el Senado de la República, a las unidades de igualdad de género en las instituciones, así como a leyes y políticas públicas para que eso que decía el artículo 4 se fuera concretando en hechos, en acciones y en la vida cotidiana. Así hemos intentado pasar de lo que es la igualdad declarativa a la igualdad en los hechos. Cuando hablamos de igualdad en los hechos, de que la población lo pueda sentir, lo pueda palpar, lo pueda vivir, hablamos de la igualdad sustantiva. Y hemos estado empujando este concepto de igualdad sustantiva desde hace ya algunos años y evidentemente pues hemos ido permeando en algunas partes de la legislación para que esto vaya ocurriendo. Por tanto, pues ahora que se presentan las reformas a varios artículos de la Constitución, no solamente al artículo 4 para garantizar lo que es la igualdad sustantiva, nos parece que puede ser el inicio de que se vayan precisando políticas públicas y evidentemente presupuestos. Si solamente quedara al nivel de la Constitución, sin una modificación al anexo 13, que es presupuestal, para que se incluya el fondeo para todas estas políticas públicas, y se saque de este anexo 13 el recurso para programas sociales, que son en general, no tendría ningún sentido. Igual si no se modifica el actuar de las instituciones y como estará en la Constitución Federal, pues esto tiene que permear hasta el ámbito municipal, no solamente quedar en torno al gobierno federal. Y por ejemplo, ahí algo que tiene que impactar de manera positiva en Zacatecas es que habla de una reforma al artículo 21 en materia de seguridad pública y como usted sabe, pues en Zacatecas se reprimen movimientos sociales y sobre todo al movimiento feminista desde el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública y con la complicidad de otras figuras de otros funcionarios. Entonces, pues al generarse esta reforma, tiene que impactar de manera positiva para que se impida que en Zacatecas la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las municipales hagan este uso abusivo de la fuerza pública y lleguen hasta el grado de generar tortura, tal como ocurrió el día 8 de marzo. Otro punto importante es el Sistema Nacional de Cuidados. Esta parte tiene que ver con que todas aquellas mujeres que realicen el trabajo de cuidados en exclusiva para niñas, niños, adolescentes, personas enfermas, adultas mayores, personas con discapacidad, obtengan una retribución del Estado para ser cuidadoras y percibir un recurso que les permita autocuidarse
o para contratar quien lo pueda hacer y las mujeres tengan la posibilidad de irse desarrollando. También tendrá que ser acompañado de un programa en el que se enseñen muchas técnicas de autocuidado, porque es algo que a las mujeres nos falla muchísimo. Nos dedicamos al cuidado de las otras personas en detrimento de nuestra salud física, mental, de nuestro tiempo propio para tener momentos hasta de ocio, de descanso, de recreación. Esa parte es importante, y evidentemente otro punto fundamental es el tema de cerrar la brecha salarial. A trabajo igual, salario igual, y esta parte tiene que concretarse y bueno, va a beneficiar a muchísimas mujeres que hoy están en ese supuesto. Hacen María Luisa, el mismo perdón, trabajo. Perdón que le interrumpa. Toca dos puntos importantes aquí en esta cuestión. Una, la primera sería la asignación de un presupuesto, y la segunda, el tema de la voluntad política que pueda haber. Es justamente en este momento que ya se va a comenzar a discutir lo que será el presupuesto de egresos a nivel federal. ¿En quién tendrían que apoyarse como un bloque feminista para lograr esta voluntad política y este presupuesto e impulsar lo que dio a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum? Mire, nosotras de manera así muy precisa no compartimos el concepto de voluntad política. Es la ley la que tiene que acatarse, y toda esta situación de igualdad y de igualdad sustantiva está establecida a nivel internacional, y tenemos dos artículos que regulan el tema de igualdad en México. Uno es el artículo 1 y otro es el artículo 4. Al decir igualdad sustantiva, tiene que distinguirse de lo que ya tenemos en la ley. Por tanto, lo que nosotras exigimos es que todas las autoridades se apeguen al cumplimiento de la ley. Sí. Por tanto, no puede estar sujeto a que lo decidan o no, a que sea un asunto de voluntad política, sino de acatar lo que la ley les mandata. Desafortunadamente, en México tenemos claro que impera más el concepto de voluntad política, es decir, de aquello que pudieran decidir si lo hacen o no, y no en el cumplimiento de la ley. Por tanto, lo que sí coincidimos es que se requiere un movimiento feminista activo en la exigencia, no en la confrontación, sino en la exigencia de que ese es nuestro derecho, y por tanto que las autoridades entiendan, el recurso que ejercen también lo generamos las mujeres. Ahí sí no tenemos etiquetas. Ahí, si yo cobro un peso, pago el mismo impuesto que usted si cobra un peso. Claro. Entonces, tenemos grabado el ingreso y tenemos grabado el consumo. Yo pago IVA, yo pago ISR. Entonces, además, todavía aportamos cerca del 30% del Producto Interno Bruto de este país, es el trabajo doméstico y de cuidados que no se paga. Por tanto, esta parte la tienen que tener clara las autoridades. El recurso que gastan también lo generamos las mujeres por estas tres vías. Por tanto, el presupuesto tiene que reflejar nuestras necesidades. Por eso yo iniciaba comentándole esto. Estas reformas tienen que impactar en leyes secundarias que también ya se han hecho públicas. ¿Qué leyes van a modificarse a partir de que se reforme la Constitución? Pero también tiene que haber un diseño de políticas públicas muy claro que corresponda a esa idea de modificar la Constitución y las leyes secundarias. Y por supuesto que tenemos claro que si hay cambios legales y en diseño de políticas públicas y no hay recursos asignados para que esto se cumpla, pues es una declaración de buenas intenciones, pero no es una idea real de que la sociedad, en este caso las mujeres, avancemos. Eso pues lo tendremos que ir viendo, y bueno, tendremos que ir haciendo acompañamiento si esto es posible, o en la exigencia si se requiere. Le pregunto la cuestión de la voluntad política. Entiendo yo que es una ley que ya
tiene que aplicarse de acuerdo a lo mandatado. Sin embargo, hay algunos temas que siguen atorados, en particular aquí en Zacatecas, como lo es el tema del aborto, porque no hay un consenso político, aun cuando ya es un mandato del Poder Judicial de la Federación, el tener que aprobarlo y que no se penalice. ¿Cuál es la situación para lograr avanzar? Finalmente es una ventaja que se tenga mayoría en el Congreso de la Unión para poder sacar adelante estos temas, pero ¿sí ve la voluntad por parte de los diputados y senadores? Mire, aquí el punto central, y yo creo que esa es una reforma que tendremos que exigir, es que no puede quedar a la libertad de cada persona si decide atender lo que la ley le mandata o no, y debe haber con toda puntualidad una serie de sanciones. Ahí eso no puede quedar ya suelto. Si se ha declarado inconstitucional la penalización de que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad, y además el artículo 4 dice que tenemos el derecho de decidir la cantidad de hijas e hijos que decidamos tener o no tenerlos, y además la temporalidad en la que los pudiésemos tener. Entonces, es el cumplimiento de un derecho, a eso tenemos derecho, y si alguna autoridad, por situaciones de moral particular, que tienen derecho a tener esa moral, claro que sí, pero lo que no tienen derecho es hacer de eso una medida para condicionar la vida del resto de las personas. Entonces, por eso tenemos que regirnos por el derecho y no por la moral particular, y a quien lo incumpla debe de haber una ley que verdaderamente sancione estas violaciones a la ley y sobre todo esta transgresión a los derechos humanos que con mucha frecuencia las autoridades hacen. Claro. Ahora bien, desde su punto de vista, ¿son benéficas estas propuestas? ¿Se necesitan ampliar lo que anunció la presidenta Sheinbaum? Bueno, pues como punto de partida nos parece bien. Evidentemente no es lo único que se necesita, pero es un punto de inicio, y yo insisto que se cierre el ciclo de estas ideas. No solo la reforma a la ley, sino ver el diseño de políticas públicas, ver el fondeo, ver las sanciones a quienes incumplan, y a partir de ahí podemos ir avanzando, determinando qué más sigue, porque en efecto este punto es un tema pendiente que está todavía a la libre determinación de los estados, si quieren ir a la reforma o no, cuando ya se determinó que en México es inconstitucional que las mujeres no podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, si ya hay una determinación de que contraviene la Constitución y todo el marco de derechos humanos, entonces no pueden seguir vigentes esas leyes, y por tanto debe de haber mecanismos en los que ya se declaró por el órgano revisor de la Constitución en este país. Entonces hay que dar el paso. Si las autoridades locales no lo quieren dar, debe de haber estos mecanismos para que se haga cumplir la ley. Eso es necesario, dar ese paso. Perfecto. Ya no lo podemos evadir. Ok, pues le agradezco mucho que platicara con nosotros esta tarde, María Luisa. Muchas gracias a ustedes por permitirnos pues exponer nuestros puntos de vista ante la población, y evidentemente pedirle a la sociedad que siempre que tenga una inquietud en torno a lo que está pasando en nuestro contexto, pues haga escuchar su voz. Perfecto, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, hasta luego, buenas tardes. Pues ahí está la postura de el grupo Olimpia de Gouges, este grupo feminista encabezado por María Luisa Sosa.